días, muchas gracias por esta invitación. La verdad es que, Andrés, yo creo que soy la única persona aquí que estuvo presente en la inauguración del CLAE. Es lo que llaman los brasileños privilegios de edad. Fue en el año 57, ¿sí? 57. De la mano de Juan Pablo Terra, esa gran figura, queridísimo amigo que estuvo tan detrás de todo esto, el padre Rambló, otra figura que estaba en aquel momento circulando por aquí. Y estuve en las conferencias que dio Lebret en la Facultad de Arquitectura. Las tres fueron, ¿no? Dos conferencias que están impresas, dicho sea de paso. De manera que tengo con la economía humana y con CLAE en particular una relación de admiración, de compartir sus grandes principios y seguramente agradecer por todo lo que han hecho y siguen haciendo en nuestro país. Y c'est pas problème, on comprend mieux ton français que toi notre espagnol. Donc, on peut faire très bien comme ça. D'abord, je voudrais te dire que nous sommes très heureux, moi personnellement, de t'avoir ici en Uruguay. J'ai une grande admiration par toi, de ce que tu as fait au niveau de ton pays. Je connais très bien ce que tu as fait là, mais surtout de ce que tu as fait aussi au niveau international. On a été collègues, je sais bien ton compromis avec la dignité dont tu parlais maintenant. Et c'est un privilège, un honneur pour moi personnellement d'être ici avec toi et soyez les bienvenus en notre pays. Bueno, yo voy a hablar de 3 puntos en esta ocasión. Andrés, como si son de mismas ideas, il n'y a pas de problème. Las 3 grandes puntos para acompañar este acto de inauguración. Un pequeño comentario cómo partió esto en nuestro país en esa época y la influencia personal que tuvo para mí el pensamiento de Lebret en su momento. En segundo lugar, quisiera ver qué pasó en estos 50 años en estas grandes líneas del desarrollo social en el mundo y la prevalencia de conceptos humanistas sobre el desarrollo. Y en tercer lugar, ¿qué sería hoy un concepto de economía humana? Y este libro da respuestas muy claras. Yo creo que es una gran contribución, una gran síntesis del pensamiento de economía humana y además con un gran apoyo en estos 20 casos de personas, de instituciones que están hoy trabajando en el mundo, inspirados por estas mismas ideas. Y aquellas ideas que en aquel momento para mí fueron muy removedoras, porque estábamos revisando el pensamiento económico, no nosotros mismos, sentíamos la revisión del pensamiento que había hecho la CEPAL. La CEPAL en el año 50, el informe Prebisch, trae toda una visión nueva de la realidad económica de América Latina, nos seduce. Nosotros en aquella época no había libros como hay hoy, de macroeconomía o de conocimiento de la región para nada, es decir, y irrumpe el pensamiento cepalino con una visión, digamos, estructural del pensamiento de la realidad económica y sobre todo de las relaciones de América Latina con el resto del mundo. Eso fue tremendamente seductor para nosotros. Estudiábamos en esa época con el profesor Faropa, esta enorme figura en nuestro país, estudiábamos estos libros bastante aburridos, por cierto. Me acuerdo que estábamos estudiando Valor y Capital, Hicks, que era... Y en esa época nace el informe de Prebisch y fue una cosa removedora. Y nos pusimos a repensar, las jóvenes que éramos en esa época, la América Latina a partir de esta visión muy economicista. La CEPAL del 50 fue una visión muy economicista. Y fue durante todos los años 50 y 60 muy volcada a los temas estructurales de la economía, a la planificación y a apuntar a las desiguales relaciones internacionales. Para mí fue, bueno,
tan fuerte el pensamiento que termine siendo director de la CEPAL una década después. Pero en ese contexto, la llegada del pensamiento de Lebré a mí en lo personal me abría otra perspectiva. Es decir, fue una especie de influencia muy importante. Yo tuve ocasión de dar algunas charlas aquí, incluso en la Argentina, y sobre lo que significaba esta otra visión. Una visión que, como dice muy bien este libro, es el pensamiento de Lebré, es el pensamiento, pensar el desarrollo del hombre, y dice el libro, y de todos los hombres. Juan Pablo Terra dio una conferencia memorable aquí en el año 57, no, en el año 70 y ¿cuándo fue esto, Juan Pablo? 79. Y el amigo Andrés hizo un resumen muy bueno de esa conferencia, donde marca un poco las grandes cosas que venían en ese pensamiento de Lebré. Primero, la preocupación, desde luego, social, su vocación por conocer los hechos. Lebré tomó un poco de distancia del exceso del teoricismo, que se ampara un poco en visiones teóricas sobre la realidad. Lo primero que quería es conocer las raíces de la presencia de su desarrollo en el mundo y hacerlo a partir de un conocimiento directo de las realidades. Esa vocación por la realidad lo distancia un poco de las aproximaciones academicistas del tema. Él se trata de penetrar, y lo hace a partir además de la óptica del hombre en su territorio. Es decir, tenía una cierta distancia con respecto a estas visiones que predominaban en el ambiente académico, legítimamente, pero esa era un poco la observación donde se inspiraba este pensador. Y además, como lo dice, lo dijo Juan Pablo aquí en esta conferencia, más allá que apelar a la caridad, él decía, había que entrar a las causas que promueven el subdesarrollo, a las raíces del mal. Y otra cosa más es, no alcanza con la investigación, hay que poner en marcha la acción. Elementos que ciertamente muchas veces quedan escondidos cuando nosotros nos sentimos seducidos por las grandes teorías y nos alejamos de los hechos y de las personas que están detrás de esos hechos. El apoyo, por ejemplo, que hace el pensamiento de economía humana sobre la cultura, que para mí ha sido y sigue siendo uno de los grandes desafíos para entender la realidad, es hacer pie en valores culturales que los aporta la historia y la vida viviendo en sociedad, y es un hecho muy importante sin el cual es muy difícil avanzar. Entonces, en todas estas cosas, como digo, tuvieron para mí un enorme impacto personal, y yo diría que si tuviera que dar una explicación de mis dos fuentes de apoyo a lo largo de mis largos años ya en este planeta, diría que han sido, por una parte, el rico pensamiento CEPAL, que evolucionó en el tiempo, y la contribución que en aquel momento hizo el pensamiento de Lebré, y sobre todo la traducción de ese pensamiento en la acción que lo significaba el amigo Juan Pablo Terra. Yo creo que una de las contribuciones importantes de este libro es un poco esta idea que señalaba recién Yves, de ir a basar un poco el tema más allá del homo económico, para ir un poco a estos grandes valores. Y señalaba estos 5: la solidaridad, la justicia, la dignidad, la responsabilidad, muy importante que haya levantado ese tema, y por supuesto la libertad. Bueno, ese es un poco, es a partir de esos valores que se empezaron a trabajar estas experiencias de economía humana, que son puntos de referencia muy importantes para entender la complejidad de la realidad en el mundo que estamos viviendo y poder movernos adelante. Este es mi primer comentario para mostrar cómo Lebré hizo ese impacto en nuestra manera de ver América Latina, y en lo personal fue una fuente muy importante de inspiración a lo largo de toda mi vida. El segundo gran punto es
¿Y qué pasó en ese periodo? ¿Qué pasó después de los años 50 en el mundo, sobre lo cual es bueno reflexionar? Bueno, yo creo, lo primero que pasó es que ha habido gran avance en materia social. Es decir, lo primero que tenemos que reconocer es que el mundo hizo avances significativos en el avance en el gasto social. Aquí, por ejemplo, en el año 61 se produce la llamada Alianza para el Progreso. Y la Alianza para el Progreso era fundamentalmente basada en tres cosas: educación, salud y vivienda. Era la gran defensa del gasto social como elemento de apoyo para la justicia y el bienestar. Bueno, yo creo que a partir de esa visión se inició en este mundo de los últimos medio siglo, 60, 70 años, esta gran batalla entre el capitalismo, por un lado, y por otra parte, la economía planificada de inspiración marxista, que era la competencia permanente que sacudió a nuestras jóvenes generaciones ideológicamente y políticamente y por supuesto económicamente. Bueno, todo la gran fórmula que parte del capitalismo era aquella vinculación entre Estado, mercado y democracia. Esa fue la fórmula que propone un poco el capitalismo liberal o neoliberal. Por otra parte, el pensamiento basado en las ideologías de economía planificada, que tenían otro concepto, por supuesto, fundamental del papel del hombre en la sociedad. Yo creo que en esa gran batalla, ciertamente, el capitalismo mostró que la capacidad de crear riqueza que tiene el capitalismo es fantástica, no cabe ninguna duda. E incluso la capacidad de salir al encuentro de ciertos problemas sociales, o ya menos pobres que había antes, en términos relativos. Y el pobre de hoy no es el pobre de hace 50 años, en ninguna parte del mundo. Entonces, ahora, en esa batalla pierde ciertamente la óptica del comunismo marxista por su incapacidad precisamente de crear riqueza. Son buenos para distribuir la pobreza, pero para crear riqueza ciertamente no hubo respuesta del sistema. Entonces se instala este capitalismo neoliberal hoy vigente y tan se instala que países de ideología comunista, como el caso de China, cuando tuvieron que salir al encuentro de sus grandes problemas, lo hicieron abrazando un sistema capitalista de una ortodoxia impresionante. La propia Rusia también hizo lo mismo. Es decir, de alguna forma avanza, el capitalismo neoliberal avanzó hacia estas nuevas maneras de crear riqueza y también empezar a dar respuesta a algunos de los grandes temas sociales que hay en el mundo. ¿Pero es suficiente eso? ¿Hemos encontrado el desideratum respecto a las fórmulas sobre las cuales basar nuestro desarrollo? La respuesta es claramente no, por varios motivos. Lo primero es que, de alguna forma, el sistema que está en marcha está expuesto a la esclavitud del consumismo. Si no hay consumo y no hay inversión, el sistema se paraliza. Hoy mismo estamos en un mundo donde comienza a hablarse del estancamiento secular del capitalismo por la falta de consumo. Eso hace, esa dictadura del consumo en el funcionamiento del sistema es muy peligroso, porque se consume cualquier cosa, incluso las armas, ¿verdad? Hay que crear consumismo para poder realmente alimentar la máquina. En segundo lugar, se confirmó una de las viejas predicciones de Marx, es la incapacidad del sistema hasta ahora de evitar sus grandes crisis. La última crisis del 2008-2009 todavía no está